Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar avanzando con práctica de funciones. En este caso vamos a trabajar un poquito con función racional y función seno. Bueno, que aparece una coseno también para hacer, pero bueno, funciones trigonométricas, digámosle. Bien, comenzamos. El ejercicio 20 de la seguidilla de ejercicio que veníamos haciendo nos dice lo siguiente. Dadas dos funciones, y acá nos da dos funciones racionales, bien, una tiene valor absoluto, o sea que está mezclando dos cosas. Se pide representarlas gráficamente a partir de la gráfica de la función recíproca, 1 sobre x, bien, o sea que esta la vamos a convertir en estas dos y ver cómo la graficamos. Y determinar los conjuntos que acá me pide, eso lo vamos a dejar para después. Vamos a comenzar entonces a representar gráficamente esta función. ¿Qué pasa acá? Para representar esta función gráficamente, yo necesito tener la forma de 1 sobre x. Me voy a parar en esa. Entonces lo que voy a hacer es tratar de convertir esta función un poco para que se vea como modificaciones, desplazamientos y demás que yo le hago a la función 1 sobre x. Voy a empezar haciendo lo siguiente. Como acá tengo un numerador con una resta, voy a separar entre x sobre x menos 2 sobre x. X sobre x bien sabemos que me da 1. Y el 2 que está en el numerador lo puedo escribir como multiplicando al 1 sobre x. Entonces me queda f de x es igual a 1 menos 2 por 1 sobre x. Y esto si lo acomodamos un poquito más, me va a quedar menos 2 por 1 sobre x más 1. Y acá ya podemos ver que tenemos algunas cosas que le están pasando a la función en cuanto a desplazamientos, contracciones, dilataciones y demás. Para empezar tenemos este más 1, que como se le está sumando por afuera, por decirlo así, el 1 sobre x, sabemos que va a ser un desplazamiento vertical. Tenemos el menos, que va a hacer que refleje la función con respecto al eje x. Y tenemos el 2, que va a expandir la imagen todo al doble. Vamos a graficar entonces, partimos de en plano cartesiano, ubicamos algunos valores para tener una escala y vamos a graficar como base la función 1 sobre x. La función 1 sobre x es esta de acá, que sabemos que tiene asíntota horizontal en 0 y asíntota vertical también en 0. No se nota mucho por ahí porque está sobre el eje, pero ahí las puse con un entramado violeta. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a aplicar el movimiento del más 1. El movimiento del más 1 va a moverme la asíntota horizontal 1 hacia arriba. O sea que lo primero que voy a hacer es poner una nueva asíntota horizontal. Y luego todo esto, toda la curva, tanto de este lado como de este lado, va a subir una unidad. O sea que me va a quedar así. Esta va a ser entonces la representación de 1 sobre x más 1. Bien, que no alcanza a hacer todo esto, pero ya es un comienzo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a encargar del menos. Bien, las asíntotas ya no cambian de lugar porque no hay desplazamientos horizontales y verticales. O sea que vamos a empezar con el menos este que va a reflejar todo. Reflejar todo significa que esto de acá va a pasar a estar arriba y esto de acá va a pasar a estar abajo. O sea que esa que está con rojo sería la gráfica de menos 1 sobre x más 1. Limpiamos y ahora fíjense que tenemos esta de acá que es muy parecida a esta de acá, solo me falta multiplicar por 2. Ese 2 que está multiplicando a la función original, a esta f de x que es 1 sobre x, está modificándolo verticalmente, está expandiendo todo en la vertical, o sea que me va a quedar así cuando yo grafique. ¿Cómo me doy cuenta de hacer esto? Yo tomo la medida, por ejemplo, desde la asíntota hasta donde está el 1 de las x, tengo esta medida, la duplico acá para marcar este punto. Desde la asíntota tengo esta medida, la duplico para marcar este punto. Tengo esta medida, la duplico para marcar este punto. Y así, de los dos lados, marco algunos puntos como para saber más o menos dónde estoy ubicado. Entonces ahí me quedaría la gráfica de F1. Vamos a hacer la segunda, que es un poquito más. En la segunda tenemos el módulo o el valor absoluto de 1 más x sobre 1 menos x. Una cosa que no aclaré, yo no estoy trabajando como la función homográfica. La función homográfica, la que tienen ax más b sobre cx más d y manejan a raíz de ahí algunos asuntos más mecánicos. Y a mí, como no me gusta trabajar mecánicamente, lo que hago es convertir esta a los desplazamientos, que aparte es lo que pedía la consigna, hacer los desplazamientos de la función. Bien, tenemos f de x igual a 1 sobre x, tenemos que a esto darle una forma parecida a esto, dejar solo una x en el denominador.
Voy a hacer lo siguiente, dejo el módulo y voy acá a, como quiero que esta X esté positiva, en realidad no es necesario, pero la voy a tratar de dejar positiva para no molestar tanto con el desplazamiento, con el reflejo, con el eje Y. Voy a tratar de salvarme de eso. Voy a hacer lo siguiente, hago factor común -1, entonces dejo expresado así. ¿Qué voy a hacer ahora? Este menos lo saco, por decirlo así, de la multiplicación, o lo dejo como multiplicando adelante por -1, que es un menos solo. Dejo el denominador con los signos como me quedaron. Una cosa que no dije, fíjense, esta menos X se hizo X positiva y este 1 que es positivo se hizo 1 negativo. Y los acomodé así para que ya me quede el X menos 1 y ya ver qué desplazamiento está ocurriendo acá. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Acá voy a hacer una especie de truco, digamos, como para poder deshacerme de la X de arriba. Yo tengo X más 1, pero yo tengo acá abajo un X menos 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a forzar un X menos 1. Voy a inventar un menos 1. Y como ya hemos hecho antes, si yo invento un valor, agrego un valor en una parte de la igualdad, yo tengo que equilibrar ese valor. Si no, estoy como desequilibrando un barco. Entonces, si yo pongo un menos 1 en algún lado, voy a agregar un más 1. Este más 1 es el que contrarresta este. ¿Por qué? Porque menos 1 más 1 es 0, es como si no estuviera. Pero lo necesito porque fíjense que acá queda igual acá, eso son cosas buenas. Y finalmente ponemos el más 1, que este más 1 es este que está acá, que no lo toqué, se quedó ahí lo más bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer como hice en el anterior, separar la fracción en dos fracciones. De esta manera, antes de eso, perdón, resuelvo un poquito, el más 1 con el más 1, lo dejo como más 2. Y ahora sí, separo en dos fracciones. Mismo denominador para las dos, X menos 1. Y este X menos 1 lo pongo acá. Y este 2 lo pongo acá. Y lo separo con un menos, bien, en vez de con un más. ¿Por qué? Porque este menos de acá adelante, bien, recuerden que le cambia el signo o afecta a todo el numerador. Entonces, ¿qué hago? Este menos lo dejo con esto así como estaba. Y también se lo asigno al 2, que directamente lo pongo ahí afuera. Si querés, podés poner más menos 2, más acá y menos 2 acá. Y también es correcto. Eso es como vos quieras interpretarlo. Bien, ¿qué pasa acá? X menos 1 sobre X menos 1 se hace menos 1 y ya que me quedó ahí lo pongo al fondo. Y el 2 con el menos lo saco acá y me queda menos 2. Entonces esta sería la expresión que voy a usar en vez de esta de acá. Uso esta ¿por qué? Porque acá se ve claramente, acá hay un desplazamiento vertical, acá hay un desplazamiento horizontal, acá hay una reflexión y acá hay una expansión del eje Y. Hacemos el plano cartesiano, dibujamos la asíntota vertical, dibujamos la asíntota horizontal para hacer f de x igual a 1 sobre x. Hacemos esa función, que acá la hice con verde. Y lo que vamos a hacer ahora es aplicar los movimientos. Primero vamos a aplicar el movimiento vertical. Este menos 1 es 1 hacia abajo. Entonces la asíntota horizontal que está en el 0 baja 1. Acá me queda la asíntota horizontal. Toda la gráfica de la función también baja 1. Entonces me va a quedar de esta manera. Acá me queda entonces la gráfica de la función, que la hice con azul, 1 sobre x menos 1. Borramos la otra, así seguimos avanzando. Y ahora, esta que es 1 sobre x menos 1, vamos a ver el desplazamiento ahora horizontal. Como es un menos 1 que afecta a las x, recordamos que esto es siempre con el signo contrario, entonces más 1 hacia la derecha se mueve, entonces la asíntota vertical se mueve 1 a la derecha y toda la gráfica que está en azul se mueve también 1 hacia la derecha. Me queda acá con rojo 1 menos 1 sobre x menos 1 menos 1. Fíjense, ya tengo toda esta parte armada, me falta el menos 2 y me falta el valor absoluto. Bien, con el menos del menos 2 hacemos una, vamos a limpiar antes, con el menos del menos 2 hacemos una reflexión con respecto a la horizontal. Entonces esto me va a quedar de esta manera, borramos lo que me sobra, bien, reflejamos horizontalmente. Y ahora este 2, como hicimos en el anterior, hace que todo se expanda verticalmente. Como el 2 afecta a toda esta parte, que podría ser esto de acá, a la f de x, entonces expandimos todo verticalmente. Bien, borramos lo anterior y ahí tenemos todo lo que sería, digamos, toda la función sin el módulo. Ahora, como tenemos el módulo, el valor absoluto, recordamos que lo decimos como que se hace todo positivo, entonces voy a hacer que todas las partes de la función que son negativas, sea esta, las voy a volver positivas. Empezamos con esta. Si esta se vuelve positiva, se refleja con respecto al eje de las x, me queda así. Esta de acá la reflejo con respecto al eje de las x. Recordá que si lo estás haciendo en tu hoja, ¿qué vas a hacer? Tomás esta medida con verde y la subís a esta medida.
Después, esta parte que es positiva, la dejamos igual positiva. Y toda esta parte que es negativa, la hacemos positiva. Y observamos que la asíntota también, que era negativa, se vuelve positiva. Y ahí me queda la asíntota, acá se pega y acá se pega. Esa sería la gráfica entonces de la función f sub 2. Vamos a borrar todo lo que me sobra. Ahí entonces tenemos la gráfica. Ya entonces tenemos hecho todo el punto de... Ah, no, nos faltaba la parte B. Para la parte B tenemos que armar dos conjuntos. El conjunto A, que va a ser todos los números reales, todas las x reales, tales que f de f1 de x, o sea, la función, la imagen de la función se encuentre entre el menos 1 incluido hasta el 3 sin incluir. Y el conjunto B van a ser todas las x reales, para los cuales la imagen de la función f2 sea, la imagen de f2 sea mayor o igual a 1, o sea más grande o igual a 1. Vamos a graficar las dos funciones que hicimos hace un ratito, recién, y vamos a analizar qué me quieren decir los conjuntos estos. El conjunto A lo voy a usar con esta función que es f1. Para eso yo quiero que f1 sea mayor o igual a menos 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a pintar desde menos 1 hacia arriba, como para ubicarme. No hace falta que lo hagas en tu hoja, es como para ver más o menos qué es lo que yo quiero. Entonces yo quiero todas las x donde la función sea mayor o igual a menos 1. Pero también quiero todas las que la x sea menor exclusivo de 3. Entonces hago esto con línea de puntos y pinto para abajo. Entonces yo quiero, fíjense, todas las imágenes que estén en este intervalo que está doblemente pintado. Pero lo quiero decir con respecto al eje X. Si nosotros analizamos acá, bien, al 3 de la imagen le corresponde el menos 1 del dominio. Y si analizamos al menos 1 de la imagen le corresponde el 1 del dominio. Entonces ya sé que la función desde menos infinito hasta el menos 1 del dominio, sin incluirlo, porque acá no estoy incluyendo este valor porque es línea de puntos, bien, tenemos que va a estar entre el menos 1 y el 3. Y si yo voy desde el 1 positivo, incluyéndolo, porque acá está cerrado por ser la línea firme, hacia el más infinito, la función también va a estar entre menos 1 y 3. Entonces eso es lo que voy a escribir como conjunto A. El conjunto que va desde menos infinito hasta menos 1, abierto, y unión, el conjunto 1 cerrado hasta más infinito. Y ahí tenemos eso resuelto. Para el conjunto B, queremos todas las imágenes que sean mayores o iguales a 1. Y esto me viene bárbaro, me viene genial, porque mayor o igual a 1, fíjense, tenemos la asíntota en el 1, o sea queremos todo lo que esté arriba de la asíntota, siempre mirando con respecto al eje X. La función está arriba de la asíntota entre el 0 de las X y el 1, donde tenemos la asíntota vertical, y desde el 1 hacia adelante. Eso es lo que vamos a escribir como el conjunto B. El 0 lo ponemos cerrado porque acá el mayor o igual a 1 tiene que ser, y acá es igual a 1, así que vale. El 1 lo ponemos abierto, ¿por qué? Porque acá tengo una asíntota vertical. Ojo que acá no puedo poner desde 0 a más infinito porque el 1 no está incluido, por eso lo tengo que separar. Otra opción es poner desde 0 a más infinito menos y entre llavecitas el 1. Esa es otra opción válida para escribir lo mismo. Pero esta es la más usual, así que ponemos esto como el resultado del B. Bien, con esto terminamos el ejercicio 20. El 21, pasamos ahora a función trigonométrica, me dice que sea f de x el valor absoluto del seno de pi por x, definida en el intervalo menos 2, 2, se pide graficar f y analizar paridad e inyectividad. Y luego me pide dar la ley de las siguientes funciones como corrimientos de la función f. Esto lo vamos a dejar para el final, vamos a empezar con la opción. Entonces tenemos f de x es el valor absoluto de seno de pi por x en el intervalo menos 2, 2. ¿Qué vamos a hacer para graficar? Vamos a graficar el plano cartesiano, obviamente. Vamos a graficar la función seno de x. Recordamos que la función seno de x, bien, tiene un periodo que está entre, que el periodo es 2pi, perdón, o sea, cada 2pi se repite la función. Por ejemplo, acá empieza en 0, acá cuando llegue a 2pi, esa figurita, digamos, se va a repetir infinita cantidad de veces. Bien, pero yo quiero ahora acotarla y quiero modificarla. Fíjense que acá, antes de aplicar el módulo, tengo seno de pi por x. Pi, que multiplica la x, quiere decir que está cambiando el periodo, quiere decir que está cambiando en realidad el ancho de la función. Y recuerden que cuando yo afecto directamente la x con multiplicación, yo tengo que dividir el ancho de la función, o sea, la contraigo horizontalmente.
y acá la estoy dividiendo en pi. Como el periodo de la función es 2pi, ahora como lo estoy dividiendo por pi, voy a hacer que el periodo de la nueva función sea 2, justamente 2pi dividido pi me da 2. Entonces me va a quedar así seno de pi por x. Fíjense que entre 0 y 2 la función se desarrolla completamente. Ahí está el periodo y luego es lo que se repite. Borramos lo que me sobra y fíjense que hicimos eso. Recuerden, ¿qué hicimos? Teníamos el periodo era pi, era 2pi, y como lo dividimos por pi a todo ese periodo, bien, me queda 2pi dividido pi, me dio 2. Entonces el nuevo periodo de la función es pi, es 2, como el que estamos, es 2. Entonces acá me queda la función seno de pi por x. Pero nosotros no queremos esta función, nosotros queremos la función valor absoluto de seno de pi por x. Y como habíamos dicho ya antes, el valor absoluto es pasar todas las gráficas, toda la parte gráfica a la parte positiva, o sea que así es como me va a quedar el valor absoluto de seno de pi por x. Todas estas que están abajo van a pasar arriba. Fíjense también otra particularidad de la función seno es que se desarrolla la imagen entre menos 1 y 1. O sea que acá no sube más de 1 a menos que tenga un valor que le multiplique esa amplitud. Bueno, entonces, a fin de cuentas, esta es la gráfica del valor absoluto de seno de pi por x. Pero nosotros tenemos otra restricción, que está en el intervalo menos 2, 2 cerrado. O sea que lo que vamos a hacer es cortar acá para que me quede entre el intervalo menos 2 y 2. O sea que esa va a ser la función f, todo lo otro lo borramos. Y ahí tenemos la gráfica de la función f. Nos falta analizar la paridad y la inyectividad de la función. No lo vamos a hacer analíticamente porque teniendo la gráfica es bastante sencillo. Vamos a decir que f no es inyectiva. ¿Por qué? Porque yo puedo trazar una horizontal que corte a más de una parte de la función. O sea que si yo trazo acá una horizontal, por ejemplo, la corto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un valor de la imagen al cual le corresponden 8 valores distintos del dominio. Y por inyectividad, a cada valor de la imagen le corresponde uno del dominio. 1 y es único, o sea que si a este le correspondiera este valor de acá tendría que ser el único, pero no es el único porque acá por ejemplo está repetido. Entonces f no es inyectiva. Y para ver si es par, la función tiene que ser simétrica con respecto al eje de las y. Esta es recontra simétrica, tenemos 2 McDonald's, entonces f es par. Y ahí terminamos el apartado A. Vamos al... El apartado B me pide dar la ley de las siguientes funciones como corrimientos de la función f. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos acá la función f y queremos ver qué es lo que pasa para que se convierta en esta función de acá. Fíjense que si nosotros analizamos, esta se desarrolla entre menos 2 y 2, esta se desarrolla entre 0 y 4. El ancho sigue siendo el mismo, por lo que no afectamos ese ancho, pero sí lo desplazamos hacia la derecha. Entonces, si nosotros partimos de f de x, si está desplazada hacia la derecha, esto le restamos 2 a la x. Por lo tanto, tenemos f de x menos 2. Después vamos a ver cómo se traduce acá en esta fórmula. Pero para empezar, tenemos f de x menos 2 porque todo esto se desplazó 2 a la derecha. Después fíjense que esta función, la original, está entre 0 y 1 de la imagen. Y en esta la imagen está entre 0 y 3. ¿Qué quiere decir eso? Que modifiqué la amplitud vertical. Por lo tanto, yo multipliqué por algún valor a esa imagen. Y ese valor, si acá es 1 y acá es 3, es un 3 porque lo estoy triplicando. Por lo tanto, yo aplico 3 a f de x menos 2. Esto entonces son todos los desplazamientos que se le hicieron a la función. Pero como tengo que dar la ley de la función, bien, no me alcanza con escribirlo así, sino tengo que escribirlo de esta manera. Entonces voy a reemplazar y me va a quedar lo siguiente. Bien, me va a quedar el 3 de adelante, que es este de acá. Seno de, y como acá es pi por x, el valor absoluto de seno de, y como es pi por x, pongo pi por x menos 2. Esto ya es la ley de la función. Una opción es acá hacer pi por x menos 2pi, dejarlo dentro del paréntesis, y es válido también, pero no hace falta, digamos, con dejarlo así alcanza. Ahí entonces tenemos terminado. Para ver qué es lo que pasó ahora en la segunda función, podemos empezar analizando que
esta tiene las lomitas, por decirlo así, para arriba, y esta tiene las lomitas para abajo. Estos son montañitas, estos son olas del mar. ¡Wow! ¡Qué metafórico! Bueno, entonces, para empezar, si este está para arriba, este está para abajo, hay un menos adelante seguramente. O sea que a f de x le vamos a poner menos f de x adelante en un segundo paso. Ahí logramos reflejarla. Ahora estaríamos teniendo las lomitas acá, por decirlo así, las olitas del mar justo acá. Pero esto se movió horizontalmente y verticalmente. ¿Por qué? Porque acá llega hasta el 2 y ahora acá llega hasta el 1. Ahí tenemos un desplazamiento horizontal que va a ser más 1. ¿Por qué? Porque fue 1 para la izquierda. Esta de acá se movió 1 para la izquierda con respecto a la original. Y luego tenemos que, aparte de estar reflejada, se fue 1 para abajo. Entonces lo que vamos a hacer es, como fue 1 para abajo, le vamos a restar 1. Entonces me va a quedar menos f de x más 1 menos 1. Esto de acá son los desplazamientos que se le hicieron a esta función original. Nos falta reemplazar y el reemplazo va a quedar de esta manera. De nuevo lo podés dejar así o acá podés hacer distributiva de pi y también es una respuesta válida. Ahí entonces tenemos otro más hecho. Vamos al último. Queremos ver ahora qué pasó acá. Primero, para empezar, esto se ensanchó. Aquí tenemos que ver qué pasa y cómo podemos hacer para que se ensanche. ¿Por qué? Porque acá tenemos un problemita de que si acá multiplicamos por otro número, en realidad voy a cambiar el periodo, no voy a hacer que esto se haga más ancho. Entonces tenemos que ver qué hacer, cómo hacer sin multiplicar para hacer eso. Y van a ver que una vez que le agarremos la mano es bastante sencillo. Para empezar, el alto. Esto tiene 1 de altura, bien, 1 hasta el eje y en el 1 llega, y este llega hasta la mitad. O sea que sabemos que está multiplicado por 1/2. Y ahora lo que vamos a ver es qué pasó acá. Primero, ¿qué puedo hacer acá? Yo podría decir que estos 4 los paso para acá y luego los reflejo con respecto al eje de las y. Y es exactamente lo que voy a hacer. Primero voy a hacer un desplazamiento hacia la derecha para dejar x menos 2 y esto me van a quedar las 4 lomitas que están acá. Bien, me falta hacer aparecer estas 4 de acá. ¿Cómo voy a hacer para hacer aparecer estas? Como yo quiero las dos cosas, si yo le pusiera un menos a la x adentro, adelante, estoy haciendo que me aparezcan estas 4 pero que me desaparezcan estas. Pero como quiero que estén todas, lo que voy a hacer es poner un valor absoluto. Entonces logro que se refleje con respecto al eje de las y que también me queden estas de acá, porque incluye las positivas e incluye las negativas. Entonces eso es como me quedaría la función. Y al reemplazar me va a quedar así, 1/2 por el seno del módulo de x menos 2. Me faltó ponerle el módulo afuera. Bueno, agréguenle el módulo acá ustedes, que es lo que me falta ponerle. Y ahí entonces quedaría la consigna 21 completa. Vamos a la 22, es bastante sencillita, me pide representar gráficamente las siguientes funciones. Vamos a empezar con h1 de x, que es seno de x sobre 2 más pi sobre 4. Vamos a darle forma a esto de algo que podamos visualizar bien los desplazamientos, porque acá este 1/2 afecta a la x y yo quiero que afecte a todo para que poder decir que se cambió el periodo, que es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un factor común 1/2. Si hago un factor común 1/2 me queda la x, porque x sobre 1/2, x sobre 2 dividido 1/2 me da x, y pi sobre 4 dividido 1/2, consigo acá un pi sobre 2. Y acá ya puedo ver bien qué es lo que está pasando. Esto es desplazamiento horizontal y esto es, le cambio el periodo. ¿Por qué le cambio el periodo? O sea, lo ensancho. En realidad, como es 1/2 está entre 0 y 1, esto sería como dividir todo por 2. Si yo divido a la x por algún valor, estoy haciendo que el eje horizontal se expanda. Recuerden que si yo acá multiplico por un valor que está entre 0 y el 1, o divido por un valor más grande que 1, que es lo mismo decir eso que divido todo por 2, estoy haciendo que el periodo, que el eje x se ensanche, o que el periodo, digamos, se estire, por decirlo de una manera. Entonces, para graficar esto vamos a tener la función original, seno de x. Atento acá, que acá estoy cambiando la escala del eje x y la del eje y. Fíjense, la del eje x la estoy haciendo que cada espacio valga pi, y la del eje y cada espacio valga 1. Si no, me quedaba algo bastante feo de visualizar. Lo cambio para que lo puedas observar mejor. Igual es totalmente válido. El eje x y el eje y no necesariamente tienen que tener siempre la misma escala, pueden tener escalas distintas.
Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por un medio a la x. Si multiplicamos a la x por un medio, estoy cambiando el periodo de la función, o sea que lo estoy ensanchando. Lo que antes se desarrollaba en 2pi, ahora se va a desarrollar en el doble de distancia, se va a desarrollar en 4pi. O sea que el periodo me queda de esta manera, o sea la primera transformación, que va a ser seno de un medio x, es esa. Le vamos a agregar ahora el más pi sobre 2. Más pi sobre 2 quiere decir que se desplaza todo pi sobre 2 a la izquierda, o sea, medio pi a la izquierda. O sea que esto que está acá va la mitad acá, por eso está acá la hice de pi en pi, para decir me muevo la mitad y no tener que aproximar 3,14 y demás. Entonces acá me moví a la mitad, todo se mueve a la mitad, esa sería la gráfica de H1. Y más vueltas que eso, esto no tiene. Para el coseno del valor absoluto de x menos pi, vamos a hacer lo siguiente. Graficamos el plano cartesiano, ubicamos, recuerden también, acá tengo una escala que va de pi en pi y acá tengo una escala que va de 1 en 1, por cuestiones visuales. Graficamos la función coseno, que la gráfica es esta, recuerden la seno empieza desde el centro, la coseno empieza desde el 1. La función coseno empieza la función coseno empieza desde el 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá tenemos un desplazamiento hacia pi hacia la derecha, es lo que vamos a hacer. Movemos todo hacia la derecha. Un pi unidades, en este caso pi es esta distancia de acá, o sea que esto que estaba acá lo muevo para acá, esto que estaba acá lo muevo pi para acá, esto que estaba acá lo muevo pi para acá. Y ahora lo que tenemos es que hacer el valor absoluto de todo eso. El valor absoluto lo que hace es refleja con respecto al eje de las y. Y en este caso, fíjense que ya lo tengo simétrico, o sea que si lo reflejo me va a quedar exactamente lo mismo. Que me viene genial porque no tengo que hacer ningún movimiento, o sea que H2 me queda en ese lugar. Ojo con esto, no siempre va a pasar esto. Acá pasa esto porque mover pi deja justo todo simétrico, pero si yo lo hubiera movido y me hubiera quedado por acá y acá sube y demás, acá cuando hago el valor absoluto me queda también como reflejado como sube, digamos. Acá me queda como una puntita, por decirlo así. Ojo con eso. De última, te recomiendo probar en GeoGebra poner esto, pero en vez de pi pone pi sobre 3, como para darle uno no tan exacto y ver qué es lo que pasa con la gráfica. Bien, entonces ahí tenemos el ejercicio 22 terminado y creo que hicimos ya 20, 21, 22, 3 ejercicios. Así que con esto terminamos el video de esta oportunidad. Nos vemos en el próximo. Espero que estés muy bien y tengas muy buena